bienvenidos una vez más al reportaje de Cátedra de la Vallejo. Mi nombre es Dayana Melissa Mendoza Cienfuegos y el día de hoy hablaremos sobre la discriminación y desigualdad hacia los pueblos originarios en el Perú. A partir del cuento Las 2 horas desde el Vallejo realizaremos una reflexión sobre cómo estas manifestaciones de desprecio continúan afectando la dignidad y los derechos de nuestras comunidades indígenas. Hoy hablaremos sobre Seguridad de Vallejo, donde nació en el Departamento de la Libertad, en la ciudad de Santiago del Chuco. Nació el 13 de marzo de 1892. Sus padres fueron María Mendoza y Francisco Vallejo. Fue el menor de los 11 hermanos. Y luego de eso, Vallejo viaja a estudiar para medicina, pero en eso de ahí él no logra culminar su carrera por la falta de economía, ya que sus padres no tenían mucho dinero para sus estudios. Luego, cuando él regresa otra vez a su pueblo, fue acusado por incendiar un mercado, pero que fue acusado sin ser él, y lo metieron preso 4 años y luego lo sacaron libre, lo dejaron libre porque se dieron cuenta, vieron que él no había sido y que fue acusado injustamente. Luego de eso él viaja a París, donde conoce a Georgina Philippard, donde ella la acompaña por el resto de su vida a Vallejo, donde ellos dos conocen todo el mundo y conocen diversos países. Luego de eso Vallejo muere por una enfermedad que no fue reconocida primero, pero después se dieron cuenta que era la misma enfermedad en la cual le había dado desde niño. Luego de fallecer Vallejo, su mujer Georgina viaja a Perú a hacer reconocer sus libros de Vallejo, y como ahorita ya sus poemas o sus libros o sus obras ahorita son muy reconocidos aquí en Perú y son muy vistos gracias a su mujer que es Georgina. Gracias, eso es todo. En nuestro análisis identificamos que pese a ciertos avances sociales, la discriminación sigue siendo un problema actual que limita su participación a la sociedad. Entonces surge nuestra interrogante: ¿las políticas de inclusión y reconocimiento cultural han logrado disminuir el desprecio hacia los pueblos originarios o siguen siendo insuficientes frente a las desigualdades históricas? El día de hoy contamos con especialistas que nos van a brindar su punto crítico sobre el tema. Para ello contamos con la presencia de la ingeniera industrial Caterina Yucapaico Escajadillo, quien le voy a realizar la siguiente pregunta. ¿La discriminación hacia los pueblos originarios continúa siendo una realidad que vulnera la dignidad? Desde su experiencia, ¿cómo evalúa usted esta situación actual en el Perú? Para ello, la escuchamos. La discriminación persiste porque está arraigada en patrones culturales heredados que asocian lo indígena con atraso o inferioridad. Tal como expone Santos en el 2014, estas actitudes se traducen en las prácticas que restringen los derechos fundamentales y perpetuan desigualdades históricas. Vallejo, en Las 2 horas, evidencia claramente esta situación al demostrar cómo los protagonistas son rechazados sin motivo o por motivo de su origen. Efectivamente, la discriminación sigue siendo un problema en nuestro país. En esta oportunidad voy a invitar a nuestra especialista de enfermería, Medali Córdoba García, a responder esta siguiente interrogante. Enfermera Medali, en nuestro trabajo afirmamos que el desprecio hacia los pueblos originarios refleja una profunda desigualdad social. Desde su perspectiva, ¿qué factores explican su permanencia? Sabemos también que el desprecio no se explica únicamente por diferencias de economía, sino por una construcción social que establece jerarquías culturales, también como lo analiza Valenzuela 2024, que este tipo de discriminación no revela una falta de unidad hacia quienes la sociedad no decide marginar,
como también en el cuento de las 2 horas, no simbolizan precisamente así los grupos que el poder no prefiere ignorar. Sometimes is announced, so links planes, but in comic difference in bad by a social control at established. Cultural hierarchies as Venezuela 2024 analyze this type of discrimination reveals a law of humanity toward those whom society chooses to mark lanes. The Soras in the story symbolize resilience the group of those in peril prefer. Efectivamente, la falta de humanidad es un punto que provoca la discriminación. En esta oportunidad quiero invitar al especialista de enfermería Lacey Sarnaque More para que me responda la siguiente interrogante. También sostenemos que la justicia no se aplica de manera equitativa en la sociedad. ¿Qué reflexión podría brindarnos al respecto? La escuchamos. Lamentablemente, el sistema judicial no siempre garantiza igualdad. En las 2 horas, Juicio y Analcar son sancionados injustamente por un acto influenciado por perjuicios culturales. Peso a 2018, pues afirma que Vallejo denuncia cómo la moral dominante se impone sobre el derecho, reproduciendo así la desigualdad. Invitamos al especialista de arquitectura Javier Vázquez Rojas a responder la siguiente interrogante. ¿Considera usted que la ausencia de valores, el respeto y la empatía fortalece estas prácticas discriminatorias? Sin duda, la carencia de valores esenciales impide el reconocimiento del otro como un igual. González, 1993, sostiene que la narrativa de Vallejo evidencia el drama del hombre andino, despojado de su humanidad por una sociedad indiferente. La falta de empatía alimenta la exclusión y profundiza la desigualdad. Los valores son importantes en nuestra vida y en cada persona. Invito al especialista de ciencias del deporte Percy Silva Córdoba a responderme a la siguiente interrogante. ¿De qué manera impacta la falta de respeto hacia los pueblos originarios en la convivencia social? Le escucho. Bueno, como sabemos en el Perú, la discriminación cultural sigue siendo un gran problema, así como hechos de burlas como en el Censo 17 o en los colegios que no se respeta el habla por velocidad, igualmente como en 2 horas, que es una gran falta de literatura cultural, y esto provoca exclusiones muy limitadas a las oportunidades a las demás personas. También invitamos al especialista de enfermería Pedro Sono Santos para que me dé su punto crítico. Sostenemos que la falta de empatía hacia los pueblos originarios es uno de los principales problemas de discriminación. ¿Qué implica esto para nuestra sociedad? Le escucho. La falta de empatía impide reconocer la dignidad de los pueblos indígenas, y esto lo vemos claramente en el caso de las 2 horas, donde los protagonistas son rechazados por ser diferentes. Hoy en día también lo vivimos, como en el caso del estudiante Carabuc, donde un docente universitario lo discrimina, lo que revela claramente que aún vivimos en una sociedad que no comprende la diversidad cultural. También en el tema de la discriminación y la desigualdad en las 2 horas es importante porque también nos permite entender así los problemas sociales del Perú, donde muestra cómo afectan a las personas más pobres, y también nos invita a luchar por una sociedad más justa, inclusiva y humana. Padre, ¿cómo es posible que esos indígenas intenten ingresar a esta iglesia? ¿Cómo es posible que esos indios vengan a la iglesia y a burlarse de nosotros? Largo, lárguense. No puede ser. Largo, ¿qué? No puede. Fuera. Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Mal despido. Lárguense. Buenas tardes, hoy día nos encontramos entrevistando al profesor Álvaro Montes. Profesor, ¿cuál es su punto de vista sobre la discriminación en el Perú? De acuerdo a mi perspectiva, esta es una brecha que ha venido atravesando no solamente el Perú, sino diferentes naciones en
Solamente enfocándonos a la pregunta, mi punto de vista es tener conciencia de lo que estamos haciendo y ponernos en el lugar de la otra persona, en evitar esas circunstancias que pueden ocasionarse. Claro. En el cuento de las 2 horas se le discrimina por su origen indígena y su cultura. ¿Es correcto que pase esto? No es correcto. Ninguna persona se tiene que discriminar por su origen, por su razón o por diferentes razones. Se debe incluir y tener una capacitación la sociedad para hacer un mundo más íntegro, más conjunto y holístico en todo aspecto. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos sinceramente a nuestros especialistas por su participación, cuyos aportes enriquecen y profundizan nuestro análisis. Por lo tanto, afirmamos que la discriminación y el menosprecio sigue siendo una realidad problemática en nuestro país. Esto demuestra que aún no se reconoce de manera plena la riqueza de nuestra diversidad cultural. Los argumentos presentados evidencian cómo persisten los prejuicios y la falta de empatía para que mantienen la desigualdad. Por ello, es esencial promover la inclusión y una educación de valores para construir una sociedad humana. Hemos llegado a nuestro final, espero que les haya gustado. Muchas gracias.